doctor Sebastián Serrano Lou, abogado laboralista de la ciudad de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, la idea era dar un pantallazo, un panorama sobre cómo es la realidad hoy por hoy de los trabajadores organizados o no organizados, ¿no? Porque tenemos los sindicalizados, pero hay muchos que son cuentapropistas, algunos como trabajo en negro cubierto, pero otros por motu propio, ¿no? Que eligen de alguna manera ser monotributistas. ¿En qué situación estamos hoy en la Argentina en el marco de este gobierno, bueno, votado por una gran cantidad de gente, pero que hoy genera mucho desencanto a nivel nacional? Bueno, estamos en una situación atípica, podríamos decir. Si bien hay niveles altos de empleo, no hay niveles de desempleo preocupantes y hay un nivel de empleo registrado que no es de los peores, sino que también es un nivel dentro de los promedios que ha habido en los últimos tiempos, de los más elevados quizás. Tenemos una realidad de que los trabajadores son pobres y son en mayor porcentaje pobres que en otros tiempos. Porque en otros tiempos era muy frecuente ver a los trabajadores no registrados en niveles de pobreza, algunos de los trabajadores deficientemente registrados en niveles de pobreza, pero hoy se suma una gran cantidad de trabajadores registrados, trabajadoras registradas, que están con niveles de pobreza preocupante. Ante esta situación también hay una cuestión de mayor sometimiento, porque al tener un trabajo y ser pobre, no tener un trabajo es ya caer en la indigencia. Claro. Entonces, o sea, a ver si entiendo. O sea, incluso el trabajador que está regularizado es pobre, digamos, el salario no le alcanza. Y hay muchos gremios que sí, que no le alcanza, gremios como la construcción, vigilancia, limpieza. Normalmente los gremios que sufren un mayor desgaste en su trabajo, que tienen una mayor exposición a riesgos, que son tareas más desgastantes, terminan, y de un servicio, es como que como sociedad todavía no logramos que esa gente pueda acceder a niveles de dignidad, y hoy por hoy menos que antes, por esta cuestión salarial. Si uno ve las escalas salariales hay mucha diferencia, ni siquiera si hablamos de compararlo, por ejemplo, con bancarios. Un trabajador de la limpieza o trabajadora del rubro de la limpieza o de estos otros rubros en comparación de un bancario, un camionero y lo que fuere, la diferencia es abismal. Sí, siempre hubo actividades más productivas que otras que pagaban más, ¿no? Históricamente en Argentina. Ahora, esto de trabajadores pobres regularizados, ¿se da porque las patronales pagan poco o porque las condiciones estructurales de la economía hacen que, el costo de vida sea cada vez más alto? Yo creo que en los contextos de crisis y cuando no hay una presencia fuerte del Estado para definir cómo se va a dar la redistribución del ingreso, claro, las patronales en un sistema como el que nosotros vivimos, que es el sistema capitalista, toman ventaja. Algún caso habrá que quizás no pueden pagar mayores sueldos o les costaría mucho pagar mayores sueldos, pero no creo que sea la mayoría, al contrario. Yo creo que hay una mayoría que, aprovechando el contexto y en algunas actividades que no están tan organizadas o que no tienen una representación más bien combativa o que no tienen ciertas posibilidades, toman la ventaja con el discurso que hay, con la cuestión de la crisis económica, con el contexto económico que es muy variable, muy enrarecido y demás, y ahí hacen su ventaja en definitiva, y por eso hay sueldos bajos. No creo que sea imposible mejorar la situación salarial, sobre todo si hubiera una intervención importante del Estado. Esto que se discute, por ejemplo, de por qué el Estado no hace, como ha hecho en otros momentos, un aumento de suma fija, porque cuando nos muestran los números de la macroeconomía, hay crecimiento económico, hay generación Eso sería subir el salario básico. Subir todos los salarios. Todos los salarios. Una suma fija. Se puede hacer para todos por igual, se puede hacer con escalas de ingresos. Si vos ganás tanto, va a ser un ingreso básico o un ingreso adicional mayor que si vos ganás un poco más de dinero, extra que se propondría. Hay un montón de formas, pero repito, hace falta presencia del Estado, decisión del Estado, y no la hemos visto sobre todo en este último tiempo. Ahora, esta situación puede generar un desfinanciamiento, por ejemplo, de las arcas públicas. ¿Por qué? Porque de 47 millones aproximadamente que dio el último censo, solamente entre 8 y 10 millones aportan de alguna manera al erario. Todo lo demás son o planes sociales o pensiones o ya pasivos que aportaban en otro momento. Sí, el Estado en verdad se compone sus ingresos de múltiples variables. Aún los ingresos de la parte que luego vuelven prestaciones para los trabajadores y trabajadoras, quizás la más conocida en su momento de retiro, la jubilación, la pensión y demás, no se compone solo con el ingreso que genera el trabajador activo. Acá quiero volver sobre algo que vos decías recién, esto de los que deciden ser monotributistas o los que son empujados a ser monotributistas. Yo creo que en un contexto como el actual, los que parece que deciden ser monotributistas
si uno se pone a ver, no tienen todas las herramientas para definirse por uno u otro sistema. Es más, tienen quizás información errónea y por eso terminan decantándose hacia ese lugar. Porque si ellos tuvieran conocimiento real de qué es lo que implica el derecho del trabajo, el tener una cobertura de un derecho protectorio, no lo pensarían dos veces. Entonces tenemos también esa situación de una batalla cultural a nivel mundial. Se da esta situación de plantear esto de los colaboradores, de ser tu propio jefe, de los emprendedores como una panacea, pero después en la realidad, si uno se pone a hablar, por ejemplo, el caso más conocido es de esta gente que se dedica a los sistemas de reparto de, puede ser alimentos o de cosas diversas. El delivery. Es explotarte a vos mismo. Ni siquiera es una situación de vos vas a ser tu propio jefe. Tu capital fijo sos vos, la moto. Que es algo que el sistema lo ha descubierto, que es mejor hoy por hoy en el sistema para producir ganancias, no tanto ejercer un control permanente y una presión permanente dentro de un ámbito cerrado para que produzca cada vez más la persona, sino llevarla a la autoexplotación. Si vos te autoexplotás vas a tener más que el otro. Entonces, esta confusión de la libertad o no libertad es una cuestión compleja. Ahora, también a decir verdad, tenés, por ejemplo, el trabajador del software, de las startups, por ejemplo, que no les conviene estar en relación de dependencia. Ellos trabajan por su cuenta y por ahí ganan más, inclusive que estando en relación de dependencia. Eso te lo dicen varios. Porque quizás todavía dentro de toda esta discusión que tenemos que darnos en cuanto al derecho del trabajo, las modificaciones que se han ido dando en el mundo de las relaciones laborales, tenemos que prestar atención a actividades concretas que hace un tiempo o no estaban o no tenían el desarrollo que hoy tienen. Pero si partimos del objetivo del derecho del trabajo, el derecho del trabajo no es proteger a algunos y a otros no, o sacar ventaja del trabajador, o generar inconvenientes para la economía. No. El objetivo del derecho de trabajo es muy claro. En una sociedad en la cual, aún estando en el mejor de los mundos de las relaciones laborales, ya sea porque sos de algunos de los gremios que hablábamos antes, o porque estás en una actividad muy rentable como esta del software y demás, decir, bueno, a ver, esta persona que tiene esta situación aventajada, ¿cómo podemos hacer para darle también una protección a esa persona? Entonces quizás con un derecho del trabajo, a través de una ley especial, un estatuto, un convenio colectivo, lo que fuera, podría darles una mejor situación también. Claro. Porque ellos en cierta manera creen estar mejor, pero lo económico no es lo único importante. Porque a veces también tienen ciertas presiones para cumplir con sus objetivos, tienen una inestabilidad muy importante en su empleo, que hoy pueden estar trabajando y mañana no. Es todo más volátil. Entonces, ahora, hay forma de darle una protección y que estén mejor en una relación de dependencia que no están dolor. Ahora, algo de esto estamos hablando, ¿no? Pero ¿qué es lo que se viene a futuro para el mundo del trabajo, ¿no? Utilizando la categoría del mundo del trabajo. Gane quien gane, ¿no? Muchos dicen que puede llegar a ganar la oposición, pero ¿qué es lo que se viene? ¿Muere el modelo sindical argentino o se reformula hacia otra cosa? Porque hoy tenemos 3.600 sindicatos en la Argentina aproximadamente, sindicatos más, sindicatos menos, pero cada vez menos representativos, ¿no? Hay muchos que tienen muy pocos trabajadores afiliados y en algunas actividades tienen hasta 7 sindicatos en la misma actividad, ¿no? Eso pasa en el ámbito público. Históricamente había menos sindicatos, pero con más afiliados, más representativos. ¿Hacia dónde va, en ese sentido, el mundo del trabajo en la Argentina? Bueno, es una pregunta bastante amplia y compleja, porque el mundo del trabajo, si bien una de sus patas centrales y fundamentales es el derecho colectivo, el mundo sindical, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, no es lo único. Hoy se está discutiendo, y esto sí va todo en más o menos la misma línea de hacia dónde va el mundo del trabajo, lo colectivo, lo individual, las cuestiones de accidentes y enfermedades del trabajo y demás, y hay un debate muy importante entre dos posturas. Por un lado, volvemos a escuchar discursos remanidos, que hay mucha gente que lamentablemente o no lo recuerda, o no presta atención, o se confunde con el planteo, que ya los tuvimos, que son los que en la década del 90 nos llevaron a un recorte de derechos, a una flexibilización, a una estigmatización de los derechos tanto individuales como colectivos, y que terminó con niveles de desempleo mayores al 20% y un estallido social como el 2001. Porque eso no nació de un día para el otro ni de un repollo. Claro. Fue un desgaste constante de la normativa protectoria, tanto en la parte jurídica como en los hechos. En los hechos también había una postura, teníamos una corte como en este momento que era muy reacia a dar una protección a los trabajadores y trabajadoras, a pesar que lo establecía la Constitución Nacional. Entonces, bueno, ese es uno de los planteos. Y el otro es decir, bueno, no, miren, nosotros tenemos normativa que hasta que esté vigente no se le puede dar otra orientación. ¿Por qué? Porque en la cúspide está la Constitución Nacional y los tratados internacionales que establecen que los derechos sociales, entre los cuales se encuentra el derecho del trabajo, tienen que ser derechos protectorios de la dignidad de la persona, posibilitar la agremiación, la acción colectiva y demás. Que puedan haber fallas luego en su implementación, lo hay en todos los ámbitos del derecho, en toda la ciencia, en la economía hay fallas, en lo político hay fallas,
en lo médico hay fallas, en todo hay fallas. Entonces, bueno, no porque hay cuestiones por ahí que no funcionan, de pensar que todo no funciona. Hasta el momento yo creo que como sociedades y como animales políticos, que eso lo dijeron no hace 2 días, lo dijeron hace 2000 años, que lo seguimos siendo y lo vamos a hacer por mucho tiempo más, la forma de organizarnos y de construir es la forma colectiva, y los sindicatos es la forma colectiva de organizarse en el mundo del trabajo. Que se puedan dar discusiones sobre el modelo sindical, se pueden dar, pero hay que, como todas las discusiones, plantar bandera y ser sinceros desde dónde se habla. Yo lo que quiero es realmente generar más ganancias para las empresas y eliminar lo que considero barreras, plantealo, pero ahí la respuesta es clara. La Constitución te lo impide. Yo lo que quiero es generar mejores condiciones de vida para el grueso de la población, que es la clase trabajadora, en actividad o en inactividad, por una falencia del Estado que no logra que todos puedan llegar a tener un acceso a un trabajo digno. Bueno, hacia dónde podemos avanzar y de qué manera podemos generar este marco protectorio que posibilite un desarrollo digno de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque eso va a contribuir a la paz social. Hoy lo hablaba con una colega, lo vengo hablando con otras personas. Nosotros tenemos el caso más claro en Rosario. Tenemos una economía delictual muy redituable, que no hace falta preparación, que es fácil de ingresar, no es fácil de salir, muchas veces se sale con los pies para adelante, pero bueno, vemos la cuestión de la narcocriminalidad. Chicos muy jóvenes que deciden ingresar ahí porque no tienen otras posibilidades y porque hacen dinero rápidamente. Frente a, por ejemplo, andar en una bicicleta, también arriesgando la vida, porque sabemos lo que es el tránsito en nuestra ciudad, sin ningún tipo de protección, porque sos tu propio jefe teóricamente, aunque hay una multinacional tecnológica atrás que genera grandes ganancias para ella lo que está haciendo esa persona, de las cuales se apropia en gran medida. Entonces, bueno, si no pensamos cómo dar una salida con derechos, con dignidad y con un ingreso que sea importante, vamos a tener cada vez mayor derivación o mayor facilidad de que sectores que se sienten excluidos terminen en la criminalidad. Somos sociedades de empleo. Lo que nos constituye aún hoy en este sistema como sociedades y como organizador social es el trabajo. Sebastián Serrano Lobo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas.